Son las 7:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas. Guatire, gracias por acompañarnos en esta señal de éxitos. Eh, mm, Tenemos un seriado andando, ¿cierto? Un seriado a las 7:30 de la mañana sobre las relaciones de Venezuela con otros países. Comenzamos el lunes con Colombia, ayer hablamos de Estados Unidos, hoy hablaremos de España. Eso por una parte, pero hoy arrancamos en esta hora, a las 7, en paralelo un mini seriado, miércoles, jueves y viernes, sobre cómo han sido históricamente las festividades de diciembre en Venezuela, desde diferentes aristas. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la sociedad toda, de la familia, hasta de música y gastronomía. Podremos hacerlo ya hacia el día viernes. El día de hoy, siendo la agenda, vamos a arrancar con lo económico. Las festividades en Venezuela, el mes de diciembre en Venezuela, todo aquello atribuido a la Navidad desde hace mucho, tiene un impacto en la economía, siendo una temporada más de alto consumo en alimentos, sobre todo, alimentos de temporada, quiero decir, pero en ropa, juguetes, regalos, en algo también decoración. eh, Inversión en el hogar suele pintarse también en estas fechas. En el pasado, estas celebraciones navideñas impulsaban el comercio local. Eran apoyadas de alguna manera por bonos, por aguinaldos, por utilidades de las que ya hablamos, de hecho, la semana pasada. Queremos hablar del antes y del ahora en las Navidades, hoy concentrados en lo económico. Agenda Económica con Román Losinski. Y el economista y consultor Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora te sintonizan. Te vi bailando la barca de oro. Bonita canción. Asdrúbal, históricamente, a ver, noviembre, diciembre, estos dos últimos meses del año han sido claves para el consumo. ¿Qué tan importante sigue siendo hoy? Me refiero, ¿es igual de importante? ¿Es menos importante? ¿Es aún más importante porque en el año a lo mejor alguno registra alguna, no sé, depresión o caída en las ventas? ¿Qué importancia tiene diciembre, noviembre, diciembre? Fíjate, Román, como tú lo comentabas en la introducción, la temporada decembrina que en Venezuela arrancaba a mediados de noviembre, todavía aquí no habían llegado estas fiestas, digamos, que son más de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, el Black Friday, Exacto. no era una costumbre, te estoy hablando de unos años atrás, Ujú. así que el peso fuerte era la propia temporada decembrina, que era la temporada comercial más importante del año. Era la época de mayor venta, de mayor concentración, tanto de gasto de los consumidores como de impacto en ventas para el sector comercial en general, porque como tú lo has dicho, no solamente impactaba al sector alimentos, también impactaba a otras áreas de comercio. Recuerda, por ejemplo, el tema juguete, vestido y calzado, mantenimiento y reparaciones del hogar, vehículos. Recuerda que también en esas épocas donde las bonificaciones eran muy Ujú. significativas, tanto las relativas a los llamados aguinaldos, pero también en el sector privado, las llamados bonos de productividad o de fin de año, Ujú. permitían a mucha gente comprar o incluso dar la inicial para un carro, hasta un apartamento. Entonces, el impacto en venta era transversal Ujú. y atravesaba todos los sectores. Todo el mundo se preparaba para aprovechar, para capitalizar la época de Navidad. Recuerda, por ejemplo, en el caso de los centros comerciales, que como ellos extendían Ujú. su horario, adaptaban el Ajá. horario y lo extendían hasta altas horas de la noche para aprovechar ese mayor volumen de personas. Las empresas de telecomunicaciones sacaban promociones específicamente para la época de Navidad y también las tiendas por departamento, diferentes marcas. Es decir, era el momento comercial más importante del año Ujú. y tenía una característica que no estaba supeditado a un día.
porque fíjate que el otro momento comercial importante del país lo ha sido por excelencia el Día de la Madre, Ujú. que es un día en específico. El tema con la Navidad es que, como lo señalé hace un momento, esto se extendía prácticamente desde noviembre hasta entrado Sí. incluso los primeros días de enero, porque llegaba hasta la festividad de la Epifanía del 6 de enero. Es más, muchas tiendas arrancaban su promoción de Navidad muy temprano, por aquello del que pega primero, pega dos veces, y uno hasta bromeaba diciendo, de acuerdo a famosas marcas, oye, estás peor que fulano, que tal empresa, no la voy a nombrar, que ya desde por ahí junio, julio, estaba sacando promoción o alguna publicidad alusiva a la Navidad. El impacto también se daba incluso en las preventas de los medios de comunicación. Se esperaba con mucha ansiedad el tema de las cuñas navideñas de los diferentes canales. Sí. O sea, era un momento comercial, publicitario muy poderoso. La industria publicitaria también preparaba piezas súper importantes para el tema navideño o para la época de Navidad, así que esa dinámica era muy significativa. Hoy, y perdona que me haya Por extendido favor, tanto en este tema, pero era importante el para contexto, hacer el claro. contraste. Hoy sigue siendo relevante, como no, pero en un país muchísimo más pequeño. Recuérdate que hoy nosotros somos una cuarta parte de lo que llegamos a ser en términos de tamaño de nuestra economía. Ujú. Entonces somos una economía mucho más pequeña, donde sigue siendo la época de Navidad desde el punto de vista comercial la más importante, pero no con este efecto multiplicador extendido que tuvo en el pasado, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de niveles de gasto del consumidor que son mucho más bajos por la razón que explicábamos la semana pasada, porque, bueno, toda la política de bonificaciones ligadas a los aguinaldos, al fin de año, a la productividad, se ha reducido de manera significativa, mucho más fuerte en el sector público que en los empleados del sector privado. Hoy está claro el contraste, está claro lo que ocurría antes. Antes podía usted comprar un vehículo, de pronto podría pagar la inicial de un apartamento, de una vivienda, podía hacer alguna remodelación de importancia. Hoy, ¿quién capitaliza ese dinero extra que pueda tener el venezolano en estos 2 meses? ¿Qué sectores lo están capitalizando? Alimentos. Mira, lo capitaliza en buena parte, muy buena pregunta. En realidad lo capitaliza el sector comercio, obviamente, la Ok, actividad en general. comercial, pero dentro del sector comercio, el sector alimentos tiene un peso importante porque obviamente hay un aumento en las ventas de alimentos en Venezuela, tanto de temporada como no, porque si hay un dinero extra, la mayoría de las familias dedican a mayores compras de alimentos. También, obviamente, todo el tema ligado a vestido calzado es otro sector con cierto impacto. Tenemos, claramente lo estará escuchando, un salto en la comunicación con Asdrúbal Oliveros. Le tenemos vía Zoom. Vamos a intentar restablecerlo por esta vía o lo haremos vía telefónica para terminar esta conversación. Repito, es nuestra agenda económica de esta semana, como siempre con Asdrúbal Oliveros. Voy a aprovechar unos segundos para incorporar algo de publicidad precisamente mientras hacemos ese contacto. No, parece que lo tenemos de vuelta. Asdrúbal, ¿me escuchas? No, sí, él nos escucha, no lo escuchamos nosotros a él. Así que permítame hacer algo de publicidad mientras restablecemos, insisto, ese contacto y hablarles en este punto de Grupo Leti, que cuenta con diversas líneas de tratamiento diseñadas para acompañarte en el cuidado de tu salud. ¿Lo sabías? Y es bueno saberlo, saber que hay un aliado que está comprometido contigo, que trabaja con responsabilidad para ofrecerte soluciones que cuidan lo más importante, que es tu bienestar y el de los tuyos. Grupo Leti, porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor. Y ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu. Con el Casillero Internacional Zoom disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos, porque nadie lo hace mejor que Zoom.
Y quiero que hablemos de camiones Fotón. La versatilidad de las pickups Fotón es clave para el éxito de tu empresa. La Tunland E y la Tunland G7 se adaptan a cualquier desafío, ofreciéndote la potencia, la fiabilidad que necesitas para tu día a día. Sé parte de la familia Fotón porque te brinda la confianza que necesitas gracias a su extensa garantía y amplio stock de repuestos. Visita uno de sus 10 concesionarios en el país y descubre cómo Fotón te hace la carga más ligera. Y sabemos que el mejor pollo del mundo, pues se me hace agua la boca, está al alcance de todos solo en KFC. Acércate a cualquiera de las tiendas y descubre combos desde el equivalente a $4. Comparte con amigos, con la familia, la abundancia, la variedad que solo KFC te puede ofrecer. Tienen piezas de pollo, popcorn, strips, hot wings, hamburguesas, sándwiches. Los puedes conseguir en todas las tiendas y en todo el país también, por delivery, claro. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC siempre original. Y cierro hablándoles de Bancaribe. Al pagar con tu tarjeta Mastercard Debit Bancaribe, tu compra te puede salir gratis y se te devuelve de una a tu cuenta. Así, de inmediato, serán 300 ganadores. Ya lo sabes, en Navidad tu regalo te cae de una con tu Mastercard Debit Bancaribe, así que pásala ya. Válido hasta el 31 de diciembre de 2025 y luego la notificación a los ganadores se da vía mensaje de texto y la aplicación Conexión Digital. Sonidos que despiertan emociones. Román Losinski. Éxitos. Seguimos en nuestra agenda económica con Asdrúbal Oliveros. Ahora lo tenemos vía telefónica. Asdrúbal, quedé, mientras iba haciendo la publicidad, quedaba reflexionando sobre lo que decía. Y caramba, sectores como por ejemplo el turismo. El turismo, bueno, depende también de temporadas, depende de carnavales, de Semana Santa, de las vacaciones escolares, de diciembre. Pero veo, infiero, intuyo, se desprende de lo que dices que el comercio está pues bastante más limitado, ¿no? Hablas de la importancia que todavía tiene esta época, la época de diciembre, y mencionabas Día de la Madre, no mucho más. Digamos, no hay otros picos así importantes a lo largo del año. Sí, efectivamente, Román, para seguir el hilo Sí. con lo que te estaba comentando, entonces los sectores, digamos, que capitalizan mejor esta época, obviamente el sector alimento, vestido, calzado, juguetes, porque bueno, en las familias donde hay niños, este es un momento Sí. muy especial, incluso en todos los estratos, independientemente del poder adquisitivo, la gente siempre trata de dar algún tipo de recuerdo al hijo, Uh-huh. digamos, Sí. alusivo a San Nicolás o al Niño Jesús, ¿no? Uh-huh. Es un tema clave para las familias en Venezuela. Menor que en otras sociedades que se celebra más el Día de Reyes. Nosotros estamos más marcados por el 24 de diciembre, la celebración de la Navidad. Entonces, esos son, digamos, sectores que capitalizan. En menor medida, reparación y mantenimiento, decoración, pero de verdad que no a los niveles que tenía en el pasado. También el sector turismo, pero muy, muy focalizado. Generalmente, para el caso de Venezuela, quien mejor capitaliza esta época es la isla de Margarita, Uh-huh. porque, bueno, una buena parte de, digamos, de personas de la zona de lo que es el territorio no insular de Venezuela, todo lo que estamos en las diferentes ciudades, van hacia la isla en esta época, es la época donde probablemente tenga más llegada de turista nacional, así que tiene un impacto directo, casi que, bueno, provoca un poco una situación de donde muchas veces abruma y de colapso en muchos servicios porque hay demasiada gente, ¿no? Entonces, pero no te voy a decir que es un tema generalizado, aunque sí ocurren desplazamientos, porque también, recuérdate que en estos últimos años mucha gente se ha desplazado desde el interior del país hacia ciudades del centro, sobre todo Caracas, y en este tipo de épocas, que son reuniones de encuentro familiar, la gente vuelve a su lugar de origen. Entonces también sí ves un impacto en el tema transporte terrestre, aéreo, donde la gente, bueno, va, los que son de los Andes van a los Andes, los que son del sur van al sur, entonces efectivamente si ves hay un poco más de movilización, pero nuevamente, en términos de escala, los niveles de actividad que hoy tiene la Navidad en Venezuela no llegan a los niveles de actividad que hoy
que tuvo la Navidad en el pasado. Hoy probablemente, si nosotros le queremos poner un número a esos niveles de actividad de la Navidad, estaríamos hablando entre un 25 y un 30% de lo que fue en su mejor momento la Navidad en Venezuela en cuanto a movimiento de los diferentes sectores. Claro. Asdrúbal Oliveros es nuestro invitado, economista, consultor como cada semana en nuestra agenda económica. No sé si me equivoco, Asdrúbal, pero tengo la sensación de que hoy la gente, y desde hace algunos años y cada vez con más frecuencia, se apura como en entrar en modo Navidad más temprano. Quizás a lo mejor tenga que ver con salud mental, quizás pensar en algo bonito, en algo bueno, en algo positivo, conectar con lo que representa esta época, pero en el caso del comercio, siento además que es como para tratar de estirar una temporada, además considerando lo lento que es el inicio del siguiente año, enero, febrero y cuidado si marzo y abril suelen ser meses muy, muy flojos. No, efectivamente. De hecho, la caída en actividad en términos comerciales de enero y febrero es muy significativa. Siempre lo vemos en el índice de venta y yo coincido totalmente contigo. Creo que hay un factor, digamos, cultural, publicitario, donde también esa idea de adelanto de la Navidad es alimentada desde las redes sociales, diferentes actores, porque no es solamente Venezuela, creo que se enmarca en una dinámica global que antes a lo mejor donde no habían redes sociales y donde la información no fluía con la inmediatez que fluye hoy, digamos que estaba menos extendida. Y también tiene que ver justamente con esa esperanza que pone el sector comercial en esta época, donde además une varios momentos o une dos momentos clave que trata de capitalizar. Obviamente el que estamos hablando, que es Navidad, pero también algo que se ha sumado en los últimos años, que no era tradición en Venezuela en el pasado, pero que bueno, dado esta globalización que también es cultural, lo hemos venido asumiendo, que es el famoso Black Friday, que se convierte entonces en un punto de inflexión comercial donde también intento apuntalar las ventas. Y efectivamente, si tú sacas, Román, las ventas de lo que llamamos el core, que es alimento, medicina, cuidado personal y telecomunicaciones, esos son los 4 sectores fundamentales para cualquier familia. Son sectores además donde el consumo y las ventas siguen creciendo. Pero fuera de ellos las ventas están muy difíciles y en algunos rubros incluso no están creciendo, sino que están cayendo. Entonces trato de aprovechar estos últimos meses del año, yo te hablaría incluso el trimestre, el último trimestre del año, para tratar de mejorar mi desempeño, bueno, aprovechando Black Friday, Navidad y todo lo que yo pueda meter allí, ¿no? Entonces, meto todos esos factores para intentar incentivar un poco mis niveles de venta y tratar de cerrar el año con una posición menos traumática o menos negativa de la que traía. Y también para tener capacidad de aguante en los primeros meses, porque en Venezuela, por diferentes dinámicas culturales, también incluso de gestión de gasto del propio Estado, en realidad la actividad empieza a moverse a partir de la segunda quincena de febrero. Entonces tú pasas un mes de enero que es como comercialmente un invierno, de que puede durar 45 y hasta 60 días, ¿no? Pero en torno a 30, 45 días, donde los niveles de venta se bajan mucho y por lo tanto tienes que tener capacidad de tratar de generar algún músculo, generar flujo de caja, para hablar ya en lenguaje técnico, en los últimos meses de cada año, pues. Asdrúbal, antes, y esto para cerrar, antes aquel bono, aquel aguinaldo, aquella utilidad, entre otras cosas, podía servirte también para saldar deudas, para ponerte en cero. Hoy la gente más bien, o la temporada te empuja al endeudamiento quizás. Sí, efectivamente, yo te diría que hoy con los niveles de aguinaldo en términos de promedio tan bajos que tenemos, no tenemos ese fenómeno, pero sí tenemos un fenómeno donde una población está utilizando, bueno, todos lo sabemos, de manera muy agresiva estos mecanismos de compre ahora, pague después, que se han hecho muy populares en el país, y que muchas personas, que es un elemento que
que en muchos casos es una señal de alerta y clave mirar, porque lo que estamos viendo es que hay personas que tienen niveles de sueldo, voy a ponerte un ejemplo, que a lo mejor está en el sector privado y tiene un sueldo de $300, $400 mensuales, ¿verdad? Y en estos aplicativos puede llegar a tener una línea de crédito más del doble de su sueldo. Ahí hay que tener cuidado porque te estás endeudando muy por encima de tus capacidades y después asumir esa deuda, que además, Román, es una deuda de muy corto plazo, hay que pagarla quincenalmente, puede tener un impacto. Probablemente esta época, sobre todo para personas que a lo mejor estén muy endeudadas en estos aplicativos, si tienen algún dinero extra, pueda servir para tratar de bajar eso, porque insisto, es una deuda de muy corto plazo, pero en realidad ya no es como en el pasado, porque los montos son muy limitados, ¿no? Sí. Asdrúbal, gracias por habernos acompañado. No, a ustedes. Feliz Saludos, día. buen día. Que estés muy bien. Asdrúbal Oliveros, economista, consultor. Como cada semana en nuestra agenda económica. Son las 7:34. En segundos nada más vamos a volver para ese tercer día de nuestro seriado sobre las relaciones de Venezuela. Ya revisamos con Colombia, ya la revisamos con Estados Unidos. Hoy hablaremos de España. Eso en minutos.